la mercancía que va en barco, la bajo valor que tiene la mercancía que va en camión, aquí exceptuando metales preciosos que obviamente son de mucho valor y se pueden transportar en camión alguno de ellos, pero pueden ver la aviación cómo se desmarca de los otros modos de transporte aquí en México y obviamente en todo el mundo, y pueden ver que el valor pues, supera muchas veces más de los $100 por kilogramo, ¿no? Y si veis aquí el modo de transporte para cada uno de los capítulos arancelarios en México, en azul oscuro está el avión, ¿no? El siguiente es camión y el siguiente es barco, y pueden ver las industrias, ¿no? de farma, de pieles, libros, metales preciosos, electrónica, aeronaves, etcétera, donde el transporte aéreo pues, es crítico, ¿no? Para estos sectores, donde puede superar pues, más del 50% de su mercancía se maneja o se transporta a través del modo aéreo. Lo que sí es verdad es que sabemos que este flujo de mercancías muchas veces pues no es igual en un sentido y en otro, ¿no? Y uno de los retos que sí tenemos como región pues es que tenemos muchas toneladas de sur a norte de muy poco valor, ¿vale? Pescado, flores, perecederos en general y obviamente paquetería, ¿no? Y cosas electrónicas, etcétera, pero con mucho menos peso. Y veis que tenemos muchas toneladas yendo hacia el norte. Esto solo es el mercado América Latina, Estados Unidos y Canadá, ¿vale? Mientras que hacia el sur pues viaja mucho menos tonelada, ¿no? Y tonelaje. Y además veis que la mitad pues es paquetería express, ¿no? Lo cual pues esto obviamente genera muchos retos para las aerolíneas sobre todo, para poder viabilizar rutas, sobre todo de aeronaves cargueras, porque saben que pues, en un sentido o en otro van a tener problemas para llenar las aeronaves. Y después, perdón, a nivel de aeropuertos, que cada vez más, y nosotros hemos trabajado con muchos aeropuertos, incluyendo obviamente en los de la Ciudad de México, que cada vez más se está yendo desde un modelo que llamamos almacén, ¿no? Donde el aeropuerto, la infraestructura que estaba en el aeropuerto, pues era puramente almacenes, patios de camiones y ya, ¿no? Y esto es lo que veíamos hace 20, 30 años en México, en Panamá, Monterrey, Guadalajara, Centroamérica, etcétera, hacia el modelo que llamamos centro de carga, donde hay obviamente los almacenes, hay obviamente los patios de maniobras de camiones, pero se está intentando que toda la industria, toda la comunidad de carga aérea, ¿no? Los handlers transitarios, freight forwarders, almacenistas, agentes aduanales, la aduana, paraduanales, etcétera, estén físicamente en el aeropuerto y que por lo tanto ya se hable de un centro de carga aérea, ¿no? Donde está toda la comunidad reunida ya, que obviamente es de mucho valor estar cerca de la carga y no tener esto pues desperdigado en la ciudad como desafortunadamente lo tenemos en la Ciudad de México hoy en día, pero sí es verdad que tanto pues, Texcoco en su momento como ahora Santa Lucía pues sí está intentando replicar este modelo, ¿no? Y solo dos ejemplos, uno el malo y otro el bueno, ¿no? De que nosotros trabajamos en tema de carga en Cuba hace 2 años y pues lo que antes todo el aeropuerto te diría que era el hermanito pobre, ¿no? Y lo que nadie le quería hacer caso, que era la carga aérea, como es aquí en el caso de Cuba, podéis ver pues todas las malas praxis que hay, no solo a nivel de procesos, a nivel de infraestructura, a nivel de equipos, a nivel de tratamiento de la mercancía, que son muy bajos obviamente estos estándares y además muy lejos de los best practices, ¿no? De las mejores prácticas internacionales, mientras que posiblemente pues, bueno, lo que se estaba haciendo en Texcoco en su momento, pues posiblemente rozaba la primera liga, ¿no? Porque se estaba haciendo los almacenes todo de primera clase, un centro de carga donde pudiera estar toda la comunidad, accesos cómodos, seguridad, calidad en los procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos tiene que llevar, obviamente, generar más ingresos y más negocio para todos, aerolíneas, freight forwarders, agentes aduanales, al almacenista, etcétera, sino también aumentar los estándares, hacer que la carga se mueva más fácil, ser más eficientes y por lo tanto, pues irnos a un modelo mucho más avanzado. Y parte de este valor agregado que se está intentando traer en lo que llamamos segunda o tercera línea, ¿no? Después de los almacenes, poder incorporar no solo el manejo y el almacenaje
de la mercancía aérea, sino poderle ya dar valor añadido, ¿no? Y muchos almacenistas, y Talma es uno de ellos en otras partes del mundo, también en México, donde ya se está haciendo actividades de valor añadido, de valor agregado, en sus instalaciones para que el cliente final o el cliente intermediario pues pueda tener facilidades para traer más carga en estos aeropuertos, ¿no? Entonces, obviamente, desde temas de control de temperatura, reetiquetado, reempaque, tema de zonas francas o de RFEs en México, etcétera, que pues son actividades, tareas de valor que cada vez se están intentando hacer más en los aeropuertos y no que sean actividades fuera de los recintos aeroportuarios. A nivel de drivers o digamos, ¿qué es lo que jala, ¿no?, la demanda aérea en el mundo y obviamente también en México? El principal es el desarrollo económico, ¿no? Creo que es indiscutible que un país más desarrollado a nivel económico, ¿no?, con más consumo, con más importación, con más exportación, vamos a tener inherentemente más demanda de transporte aéreo, obviamente también de demanda marítima, terrestre, etcétera, ¿no? Entonces, aquí pueden ver la relación que tenemos con otros países, ¿no?, de cuanto más PIB tenemos, más carga aérea tenemos, ¿de acuerdo? Lo que pasa que sí es verdad que, como os decía antes, eso tiende a madurar, ¿no? Y veis que los crecimientos en países aún emergentes, ¿no?, como puede ser un Ecuador, un Panamá, un Perú, un Chile, pues cada vez que estos países van avanzando en esta curva, ¿no?, y tienen más desarrollo económico, es verdad que la demanda de transporte aéreo y de otros medios pues tiende a frenarse poco a poco y a crecer a tasas mucho más lentas, ¿no? Pero veis que México aún así tiene mucho potencial para crecer, pero es verdad que tendrá que venir de la mano de desarrollo económico, ¿no? Ya sea no solo en PIB, sino pues en PIB per cápita, ¿no?, en riqueza como tal, en importaciones, en exportaciones, en atracción de inversión, etcétera, etcétera. Oye, Andreu, es por eso que, perdón, en la pasada, es por eso que México está abajo de la curva, entonces. Sí, hay varios factores. Veis que también España está muy cerca, ¿no? En el Sí. caso de España, por ejemplo, creo que no es comparable con México del todo porque, digamos, hay un tema de carreteras, ¿no?, que hay una accesibilidad terrestre mucho más fácil a todas las ciudades dentro de España, pero también a los vecinos, ¿no? Yo soy de Barcelona y muchas veces lo que le pasa a la carga de Barcelona aérea es que no sale desde el aeropuerto de Barcelona, sino que va en camión hasta Charles de Gaulle, hasta Frankfurt, hasta Ámsterdam, para de allá, que hay mucha capacidad en aeronaves cargueras, en aeronaves de pasajeros, de allá sale en avión a su destino final, ¿no? Entonces, Vale. México obviamente tiene el problema, y obviamente es una bonanza, ¿no?, pero en tema de carga aérea, que es que estamos muy cerca de nuestro partner principal, ¿no?, que es Estados Unidos, con muchas facilidades en la frontera, en ciertos rubros, en cierta manera, para pasar mercancía, pero también es verdad que uno de los grandes problemas que se ha identificado es el tema de la problemática de saturación de la ICM, ¿no? Y es Claro. que el aeropuerto principal pues, no tiene capacidad para traer más carga, y eso obviamente pues, se ve impactado en todo el país porque aunque México es un aeropuerto más del país, al final la carga se concentra mucho en el aeropuerto principal, ¿no? Y aquí voy a saltar algunas páginas, pero veis, digamos, la relación de cuanto más carga, más pasajeros, ¿no? Que posiblemente la relación es al revés, ¿no? Cuantos más pasajeros, más carga, y no es que el pasajero como tal atraiga carga, sino que son los servicios directos de pasajeros, ¿no? Y sobre todo los de largo radio, ¿vale? Veis que aquí grandes pues está Bogotá, Sao Paulo, México, porque un avión Iberia, ¿no?, un 340, un 787, pues tiene una capacidad enorme de carga, ¿no? Hasta 40 toneladas puede llevar un vuelo a Madrid, mientras que un vuelo pues, doméstico, ¿no?, de un 737 pues difícilmente puede llevar más de 1 o 2 toneladas, ¿no? Entonces, cuando hay más desarrollo de pasajeros, sobre todo aeropuertos hub, es donde se ve mucho más el desarrollo de la carga, ¿no? Y esto se ve en la concentración, ¿no? Podéis ver cuánto representa la capital, ¿no?, el aeropuerto capital de cada uno de los países en Latinoamérica versus el total en pasajeros, ¿no? Y veis que México no representa tanto, en Chile obviamente representa muchísimo, pero cuando ya nos vamos a carga aérea, esta concentración es
es exagerada, ¿no? Y en Perú, Chile, que veíamos 70, 60, en carga ya directamente es 90%, ¿no? O sea, el aeropuerto capital maneja el 90% de la carga, y en México pues tenemos más del 60%, ¿no? Cuando en PIB y en población, Ciudad de México pues es un 20-25%, ¿vale? Entonces, esta exageración se ve mucho en estos aeropuertos. Y después hay otro driver muy importante, que es el combustible, ¿no? El precio del combustible, que las aerolíneas, pues fácilmente el combustible puede representar el 50, 60, 40% de sus costes directos de operación, y por lo tanto tenemos una gran dependencia del precio del combustible, y también obviamente del precio de los fletes indirectamente. Y aquí podéis ver la gráfica de lo que costaba en aéreo por kilogramo de Shanghái a Europa o de Shanghái a Norteamérica, ¿no? Y cómo delante de la falta de capacidad las tarifas se fueron pues fácilmente casi 4 veces por arriba, ¿no? De lo que costaba antes del COVID. Y esto obviamente, pues quieras o no, sí retrae en cierta manera la demanda, ¿no? Y la bajada que vimos en carga en los primeros meses del COVID no fue obviamente solo por el tema de los precios, también fue un tema de falta de capacidad en bodega de pasajeros, ¿no? Porque no había vuelo de pasajeros, pero sí es verdad que el precio del flete al final pues influye bastante en la carga. Viendo ya a nivel de mercado, ¿no? Y del COVID, podéis ver cómo ha evolucionado los últimos mes a mes, ¿no? Los últimos años, la carga aérea a nivel global, ¿de acuerdo? Yo creo que todos os acordaréis que a principios del año de 2019 se empezaba a ver ya un poquito no de recesión, ¿no? Pero sí de que los volúmenes habían mermado en ciertos países, ciertas rutas y ciertos rubros, algo de volumen. Obviamente nos llega la pandemia, se nos divide casi por dos la demanda en un momento muy dado, ¿no? Y muy específico, pero sí es verdad que la recuperación ha sido mucho, mucho más rápida que en el mercado de pasajeros, ¿no? Y si os fijáis, esto es de la IATA y creo que, si no recuerdo mal, está para el primer trimestre de 2021. La carga mensualmente ya ha superado los máximos históricos anteriores al COVID ya recientemente, ¿no? Lo cual creo que son muy buenas noticias. Lo que pasa que es verdad es que regionalmente pues hay muchas diferencias, ¿no? Y veis que esta recuperación Norteamérica, ¿no? Otras regiones que ya están muy por encima de lo que tenían en enero del año pasado, 2020, pero sí vemos que Latinoamérica sigue estando rezagada, como un 20% por debajo, y esto pues básicamente es por la última oleada de COVID, ¿no? de casos y de muertes que ha habido en Perú, en Chile, Argentina, también por el efecto invierno-verano, ¿no? Pero que la última oleada pues está siendo más dura en Latinoamérica, y por suerte en México aún no estamos poco a salvo. Pero sí es verdad que Latinoamérica sigue rezagada, ¿no? Y si vemos de los mercados, ¿no? Ruta a ruta o pares de continentes, lo que está creciendo más, pues veis Norteamérica, Middle East, ¿no? Oriente Medio, Norteamérica, Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, que sí se están viendo muchos crecimientos, y el intra-Latinoamérica es lo que sobre todo se está frenando mucho, ¿no? Aún así veis que por peso, ¿no? O sea, por tamaño de mercado, veis que el Europa-Asia y el Norteamérica-Asia pues siguen siendo como la mitad del transporte de carga mundial, ¿no? A nivel de representatividad. Y estos pues veis que están creciendo muy bien, ¿no? Y por eso vemos que el global en general está ya por encima de niveles prepandemia. Si vemos la evolución en México, los últimos años antes de la pandemia se llevaba una muy buena trayectoria, ¿no? De crecimiento, tanto en la carga doméstica como en la carga internacional, aunque la internacional es la que pesaba más. 2019 ya se empezó a ver algún síntoma de resentimiento del comercio internacional, también por las medidas que se tomó de la administración americana, ¿no? Contra China, tema aranceles.
Y 2020 veis que aún así pues no ha salido tan mal para México, ni en carga doméstica ni en carga internacional. Ha sido un 11% comparado con 2019. Y si lo vemos mes a mes, pues veis que casi ya estamos otra vez recuperados, ya está un poco por encima del promedio de 2019. Pero sí es verdad que depende mucho de aeropuertos, ¿no? Veis que Ciudad de México sigue como casi constante, ¿no? Primer trimestre 19 versus primer trimestre 21. Cancún por debajo y los otros subiendo bastante o mucho, ¿no? Entonces, Cancún y México, sobre todo es por su dependencia de lo que llamamos la carga belly hold, ¿no? La carga en bodega de pasajeros, que Guadalajara, Monterrey, Querétaro es una carga que depende más de vuelos cargueros, ¿de acuerdo? Sobre todo de las Express que no han parado, ¿no? Y están mucho mejor que antes, pero un México que depende del vuelo a Barcelona, del vuelo a Shanghái. Cuando esos vuelos se quitan o se bajan las frecuencias, pues obviamente no hay la misma capacidad, precios muchos más altos y por lo tanto la demanda no se recupera tanto, ¿no? Y por eso México está en cero y Cancún, que obviamente es todo aeronave de pasajeros, por eso la tenemos al menos 13, ¿de acuerdo? Okay. Pero si veis Ciudad de México, así como pasajeros aún, esto en base 100, ¿no? Veis que pasajeros está como a un 65% de recuperación. Veis que la carga pues está al cero que veíamos, ¿no? Pero bueno, obviamente una recuperación mucho más buena y más rápida de lo que hemos visto en otros países, ¿no? Y aquí podéis ver el reparto, ¿no? En México, Ciudad de México, carga internacional, carga doméstica por aeronave carguera, belly hold, ¿no? Panza de pasajeros y las express, ¿no? El FedEx, Estafeta, UPS y DHL. Y veis que tanto la carga doméstica como internacional tienen mucha dependencia de la carga belly hold, ¿no? Un 65 y un 40%. Y pues cuando esto se ve mermado a nivel de capacidad, pues esto se nota en tarifas, porque además las aeronaves de cargueras, ¿no? El Cargolux, Qatar Cargo, etcétera, no tienen una flota exageradamente grande ni capacidad para aumentar su capacidad de aeronaves en el corto plazo, ¿no? Porque obviamente hay mucha demanda de ese tipo de aeronaves y por lo tanto pues ellos tienen la capacidad que tienen, ¿no? Y no pueden exprimirla más y lo único que hacen en todo caso es subir las tarifas. Entonces, esto es un poco la foto actual que vemos en México, en el mundo, y de cómo México encaja en toda esta maraña, ¿no? Esta red que conforma nuestra industria de carga aérea, que es una red obviamente muy, muy internacional y muy, muy interconectada. Y ahora aquí, pues la pregunta del millón es cómo esto va a estar en los siguientes 1, 3, 5, 10 años, ¿no? Porque el bache ya hemos visto de qué tamaño era. Por suerte estamos fuera del bache y ahora la pregunta es pues, si van a venir otros baches y si México está bien posicionado para que esto siga creciendo como venía creciendo antes, ¿no? Y que no nos quedemos rezagados comparados con otros países, otras regiones. Entonces, digamos, de oportunidades y amenazas que ayudarán o frenarán el transporte de carga, estos temas yo creo que son muy importantes todos porque obviamente son los que marcan vuestro día a día a muy alto nivel, ¿no? Porque no es una cosa del día a día, pero que claramente marca los volúmenes de carga aérea. Esto lo vamos a ver en el siguiente webinar, el día 28 de julio, como dijo Carlos, que vamos a desarrollarlos cada uno, ¿de acuerdo? Para que vean qué cosas en México está haciendo que frenen la carga aérea y qué cosas están o pueden hacer que la carga explote, ¿no? a niveles mucho más elevados. Algunas de las oportunidades y de fortalezas que tiene México en tema de carga aérea, pues obviamente el e-commerce, ¿no? Que ha penetrado mucho mejor que en otros países de Latinoamérica, ¿no? Colombia mismo aún no tienen Amazon propio, obviamente llega Amazon América, pero no tienen Amazon Colombia, obviamente no tienen el Prime, ¿no? Y todas estas cosas son cosas que generan muchísima demanda de transporte aéreo, sobre todo de las aerolíneas express,
y que esto en México pues ya lleva unos años de recorrido, pero aún con mucho potencial, ¿no? Después la solidez del comercio internacional, export y import. La relación con el partner Estados Unidos, que pues siempre ha sido importante y ahora creo que con todo el estímulo económico que tiene Estados Unidos, pues va a ser más importante estar de su lado, ¿no? Después el potencial de operación como hub regional, ¿no? Porque México, por más grande que sea como aeropuerto y por más grande que sean sus aerolíneas, es verdad que la operación sigue siendo muy punto a punto, ¿no? O sea, la carga que llega a Ciudad de México es para quedarse en México, ¿no? O viene, digamos, se origina en México, pero aún es muy difícil ver carga que venga de Chile, que pase por México y que siga a Estados Unidos, siga a Europa, ¿no? La función que hace Miami o Los Ángeles aún cuesta verla en México. Y después, pues el RFE, ¿no? La figura del RFE, Recinto Fiscalizado Estratégico, que creemos que tiene mucho potencial en aeropuertos, que aún no está muy aplicada y que creemos que pueda traer mucha más carga, ¿no? Amenazas, por otro lado, tenemos obviamente la turbulencia económica que hemos pasado todos los países, ¿no? Y que México ya venía con algún síntoma de catarro económico, ¿no? Antes del COVID, y obviamente con el COVID pues se nos ha acentuado. Y sí es verdad que las proyecciones pues cada vez están siendo más optimistas, ¿no? Las que van saliendo de analistas, de bancos, de instituciones, pero es verdad que bueno, el patacazo no nos lo quita nadie, ¿no? Después todo el tema de saturación de aeropuertos, ¿no? Sobre todo el AICM y de qué soluciones se está planteando de parte del gobierno y cómo esto va a ser una solución o no al problema de saturación para pasajeros, pero también para carga aérea. Después la complejidad de los procesos aduaneros, ¿no? Y aunque la aduana en México, el SAT, ha hecho muchos esfuerzos para modernizarse y hacer las cosas más expeditas, pues aún nosotros hemos identificado temas críticos, ¿no? Que frenan mucho poder traer más carga, ¿vale? Sobre todo el tema que decíamos de hub, ¿no? de conexiones. Después el downgrade de la FAA a categoría 2, ¿no? Que es algo reciente, que esperemos que no sea algo a mucho largo plazo, pero que obviamente no nos ayuda como México a copar con esta recuperación del COVID. Y después el tema del incremento del combustible, porque aunque parece que las proyecciones apuntan a que el precio se podría quedar bastante estable o hasta a lo mejor seguir bajando, es verdad que llevamos unos meses donde el combustible ha subido, lo hemos notado obviamente todos en las gasolineras, pero sí es verdad que las aerolíneas, pues viniendo de sus mínimos de precios de combustible, sí se está viendo algo de incremento. Pero esto, Carlos, si te parece, todos estos temas los vamos a tratar más en el siguiente webinar, porque obviamente dan para un webinar. Sí, sí. ¿no? Y creemos que es importante para Talma, para vuestros clientes, aerolíneas, agentes aduanales, freight forwarders, porque todo esto pues, es lo que puede marcar el futuro y sobre todo dónde pueden estar las oportunidades para cazar más carga, ¿no? Totalmente de acuerdo. Solo algunas apreciaciones de estas oportunidades que hemos señalado. El tema económico, ¿no? que veis en base 100, empezando 2019, la proyección de PIB que tiene el Fondo Monetario Internacional para diferentes países, ¿no? Y vemos que México, aunque esta 2021 han sido más optimistas, ¿no? Y en vez de este 5 que pone por aquí, que ven que ha ido más al alza, ¿no? La proyección de 2021, primero era 3.5, 4.3, 5.0, creo que JP Morgan ahora dijo 6 y pico ya. Entonces, bueno, la verdad es que sí parece que el rebote este año puede ser mucho más grande de lo esperado, Qué bueno. pero sí es verdad que vamos a ir muy atrás de otras economías, pues como puede ser la China, ¿no? Que ya creo que está literal fuera ya se recuperó, ¿no? Económicamente de sus niveles prepandemia por el gran mercado doméstico que tiene, y Estados Unidos por su fortaleza también de los estímulos, ¿no? Lo que pasa que también pues esto nos viene con un precio, ¿no? Que es el tema de la inflación, ¿no? Que ya se están activando algunas alertas en países donde la inflación no era un tema, ¿no? Como Estados Unidos, Europa, donde se están viendo tasas que nunca se habían visto, ¿no? De 3, 4, 5 hasta 6%, y que en México
también se está notando, ¿no? En ciertos rubros, ¿no? En ciertas partes de la canasta que conforman la inflación, pues es posible que veamos niveles altos, ¿no? Y si todo esto lo mezclamos con las tasas de interés que quieren tocar en Estados Unidos y subir, pues eso en México obviamente lo puede perjudicar, ¿no? O que todo esto venga pues con un precio y que el dólar, aunque ven que la proyección de la OCDE para 2022 es que se mantenga estable como a los 20, pues si todo este tema de las tasas del Treasury de Estados Unidos nos lo tocan, pues es posible que nos vayamos a los 25 pesos el dólar, ¿no? Lo cual pues casi que hay que ir ya descontando esto a futuro. Una de las cosas que yo creo muy importantes que tiene México y que se diferencia os diría que de la gran mayoría de países del mundo, pero claramente de Latinoamérica sí, que es el tema de, digamos, por qué es tan fuerte la carga aérea en México, ¿no? Y por qué no lo es tanto en otros países de Latinoamérica que a priori uno podría decir que tienen pues, el mismo desarrollo económico, ¿no? Muchas similitudes. Y básicamente el resumen está en este diagrama. Este es el diagrama típico que vemos, ¿no? De qué exporta México a otros países, ¿no? Por categoría de productos y de servicios, pero con la diferencia que aquí podemos ver en color verde qué complejidad tiene ese rubro, ¿no? O esa categoría, ¿de acuerdo? Y en amarillo qué simpleza o simplicidad tiene ese producto. Por complejo simple, ¿qué quiere decir? El valor añadido que tiene, ¿no? La cantidad de proveedores que sirven a esa industria, ¿no? Y por lo tanto, podéis ver como, por ejemplo, pues el petróleo que se exporta es una cosa de muy poca complejidad, ¿vale? Por lo tanto, de muy poco valor añadido, y es por eso que la industria aérea casi no tocamos este sector de lo que es oil, ¿no? De petróleo, ¿vale? Mientras que si vamos a la automotriz, ¿no? O a computadoras, electrónicos, etcétera, veis que salen muy verdes porque son industrias que son igual de válidas que la del petróleo, ¿no? Pero son de mucho más valor añadido, que trae trabajos de más calidad, que trae una red de proveedores mucho más extendida y que por lo tanto para la carga aérea es mucho más esencial que para una industria que no lo es, ¿no? Entonces, aquí podéis ver cuán verde es México, ¿vale? Y es una cosa muy buena y además muy diversificada porque no es que seamos buenos en un solo gremio, sino que somos buenos en muchas industrias diferentes y que si lo comparamos con otros países, podéis ver la diferencia, ¿no? Del color verde. A la derecha, arriba a la derecha tenéis Brasil, ¿vale? Y aunque Brasil es un socio económico a nivel de comercio internacional enorme, ¿vale? Veis que la gran mayoría de cosas son de complejidad baja y por lo tanto de valor relativamente bajo, ¿no? Y veis que son hierro, ¿no? Metales, petróleo, mucha soja, mucho tema de agricultura que no depende del transporte aéreo y es por eso que allá la carga aérea, por ejemplo, pues no ha crecido igual de fuerte que en México y no es tan potente como es en México, ¿no? Si nos vamos a Colombia, pues es más exagerado, ¿no? Porque carbón, petróleo, café, flores, pues veis que se nos lleva el 90% de la foto, ¿no? Y por eso os decía que aunque mueven más carga aérea, por el tema de las flores, que no es que sean de valor, sino es que tienen que volar porque si no llegan pasadas, ¿no? Sería un país con mucha menos carga aérea que México, ¿vale? O el aeropuerto principal. Y en cambio Estados Unidos veis que obviamente ya cambia un poquito más la foto y vemos mucho más verde, ¿no? Entonces esto es un tema muy importante porque nos dice la fortaleza que tiene México y que esto obviamente pues con el COVID sí ha habido vaivenes, pero claramente no cambia estructuralmente las industrias, ¿no? No quiere decir que México ahora ya no nos dediquemos a la automotriz o no nos dediquemos a la electrónica, ¿vale? Entonces esto va a seguir y creo que es un elemento muy potente. Y por último, a nivel de driver, pues de perspectivas, el tema de aduanas, ¿no? Que efectivamente veremos más en el siguiente webinar, pero que ayer hablaba con gente de la IATA en Miami que lleva el tema de carga aérea en toda la región Américas y me lo decían, ¿no? O sea, México es el país de América, ¿vale? Incluido obviamente Estados Unidos, que más uso digital hace en materia de aduanas, ¿de acuerdo? Que ha sido una cosa muy reciente y que el SAT lleva
implementando diferentes líneas de trabajo, ¿no? El BUCEM, la ventanilla única, el PITA, todo el tema este de la Airway Bill electrónica, el ACI, ¿no? El Advanced Cargo Information, para transmitir toda la información en digital, no solo importación, sino también exportación, ¿no? Entonces, creo que el SAT está haciendo muchos esfuerzos en este aspecto, pero sí es verdad que hay otros aspectos que vamos a ver en el siguiente webinar que sí se están descuidando, ¿no? Y que por más que a nivel digital, ¿no? O de trámites administrativos se nos facilite mucho, que es verdad que obviamente ayuda, ¿no? Y no nos vamos a negar, pues sí es verdad que, por ejemplo, pues el complicar las conexiones, ¿no? De una carga que venga, que decíamos antes, de Chile a México y de México a Estados Unidos, en países normales, ¿no? Y por normales quiero decir la gran mayoría, una carga en conexión que viene de un país internacional, ¿no? De otro país, y se va a otro país, normalmente la aduana te dice que no tiene nada que hacer con esa carga, ¿no? Porque no va a internarse al país y por lo tanto no hay que fiscalizar, no hay que revisar que tenga algo ilícito. Pues aquí en México aún tenemos el SAT muy, muy encima de este tipo de carga y por lo tanto pues prohíbe a Aeroméxico poder traer carga de Barcelona y llevársela a El Salvador. Le prohíbe o le imposibilita mucho a Panalpina que pueda hacer la operación que tiene en Miami y traer mercancía de Ecuador, a darle algún tipo de valor agregado y mandarlo a Canadá, ¿no? Estas cosas no diré que son imposibles en México porque obviamente todo tiene su procedimiento, pero es verdad que son cosas que aún no se facilitan, ¿no? Y que la IATA pues está trabajando mucho en justamente proyectos de facilitación, porque al final es bueno para todos, ¿no? Trae más carga al almacenista, al agente aduanal, a la aerolínea, al aeropuerto, a todo el mundo, ¿no? Y por lo tanto, pues son cosas que vale la pena trabajar de manera conjunta. Ya por último, a nivel de perspectivas, estas son las proyecciones de Boeing para la izquierda al mercado latinoamericano, mundial, ¿no? Que aunque hay un socavón aquí en 2020, veis que la recuperación es mucho más placentera que en pasajeros, ¿no? Y estiman más o menos entre un 3.4 y 4.5 de crecimiento anual los siguientes 20 años. Si vamos mercado Latinoamérica, Estados Unidos, veis que es mucho más maduro, ¿no? Porque obviamente es un mercado que ya está muy trabajado, pero aún así prevén casi un 3% de crecimiento. Y Latinoamérica, Europa, pues más de un 4%, ¿no? Lo cual pues creo que son buenas tasas de crecimiento, teniendo en cuenta que la carga aérea en general pues no suele ser, digamos, difícil ver doble dígito, ¿no? De crecimiento, aunque en México lo hemos tenido por muchos años, ¿no? Y no hace tanto de eso. De nuestra proyección hicimos una metodología en base a modelo econométrico, ¿no? Intentando relacionar desarrollo económico con desarrollo de carga. Y solo para la Ciudad de México, ¿no? de las casi 600.000 toneladas que se movieron de carga doméstica internacional en 2020, pues nosotros estamos estimando que se llegue a duplicar en tan solo 15 años y casi triplicar en 30 años, ¿no? Lo cual pues creo que es una muy buena perspectiva. Veis que el crecimiento promedio da un 2.6, con más crecimiento obviamente en el corto plazo. Y sobre todo, pues digamos, lo que tira es la carga internacional, ¿no? 2.8 versus el 1.8, lo cual, pues obviamente para todos vosotros, yo creo, es buenas noticias porque a nivel de todos los negocios, pues es lo que lleva más ingreso, ¿no? Para la aerolínea, la gente de carga, gente aduanal, almacenista, etcétera, ¿no? Entonces, las perspectivas, la verdad es que son muy buenas para México, pero sí es verdad que pues de esta báscula que veíamos, pues sí hay cosas que podrían hacer que esto se incrementara mucho más si pasaran ciertas cosas, ¿vale? Pero bueno, esto lo discutiremos en el siguiente webinar. Un poco para resumir y para pasar a la parte de preguntas. Un poco el resumen de lo que hemos visto. Las tendencias de la carga aérea a nivel mundial, habéis visto que principalmente muy ligado al desarrollo económico, ¿no? Muy resiliente a las crisis, enfocado puramente a la mercancía de alto valor y por lo tanto foco en que llegue rápido la carga, ¿no? Y casi que da igual el precio que tenga eso, pero que
que es una carga de mucho alto valor directo e indirecto y que por lo tanto el cliente final quiere que esa carga llegue rápido y por eso la manda en transporte aéreo. Y después el tema de concentración, que para que todos los que operáis en la Ciudad de México, pues es buena señal, ¿no? Y buenas noticias, porque quiere decir que la carga va a seguir concentrándose en el aeropuerto principal o la ciudad principal del país versus los otros polos, ¿no? Como en este caso es Monterrey, Cancún, Guadalajara, Tijuana, donde la carga va a ser más difícil que se desarrolle al mismo ritmo, ¿no? Después también hemos visto que los aeropuertos pues cada vez más se están orientando al negocio de la carga aérea. Obviamente no nos engañemos, para sacar más dinero a todos los que estamos trabajando en el aeropuerto, ¿no? Y los que pagamos alquileres y rentas. Pero sí es verdad que creo que para algo bueno, ¿no? Y es que para que se hagan centros de carga más eficientes, donde toda la comunidad aérea pueda estar localizada ya cerca de su carga, que creo que es algo que claramente se busca mucho, especialmente en Ciudad de México, ¿no? Después la recuperación a nivel mundial la hemos visto bastante bien. En Latinoamérica aún estamos un 20% por detrás, sobre todo el tema de la pandemia como tal que está frenando aperturas de fronteras, etc. Y México no nos podemos quejar, ya por encima de niveles prepandemia, excepto pues la carga belly hold, ¿no? En bodegas de pasajeros, que seguimos teniendo pues una falta de capacidad de un menos 40% y que esto se nota en la demanda de carga aérea. Después la fortaleza que tiene México, ¿no? En carga aérea para afrontar el futuro, los economics que yo creo que aunque ha sido un bache muy, muy fuerte, sí todo apunta que debería seguir habiendo un crecimiento importante a nivel económico y sobre todo lo que decíamos de la fortaleza sectorial, ¿no? Tanto la importación como la exportación de todos los sectores que tenemos presentes en México, muy fuertes, muy desarrollados, muy arraigados, que dependen en gran parte de la carga aérea y que por lo tanto sabemos que esto en el corto mediano plazo pues vamos a seguir tirando mucho y teniendo mucha atracción de estos sectores, automotriz, electrónicos, farma, que son los grandes usuarios de la carga aérea. Y después pues la proyección que realizamos nosotros internamente de la Ciudad de México, pues que va a haber un crecimiento sostenido de la carga, sobre todo en el mercado internacional, y que esperamos que en 30 años pues fácilmente duplique estas 600.000 toneladas que se están manejando en la Ciudad de México al 1.200.000 toneladas fácilmente, pero, y aquí dejo el cliffhanger para el siguiente webinar, si se le pone la capacidad correcta a nivel aeropuerto, ¿no? Porque claramente la carga no puede pasar mágicamente de 600.000 toneladas a 1.200.000 sin que la capacidad a nivel aeroportuario se solucione, ¿no? Y creo que cualquier de las 50 attendees que tenemos en este webinar nos van a decir que sin más capacidad ellos no pueden operar, ¿no? Y la capacidad quiere decir slots para aterrizar en el aeropuerto, espacio en el almacén, espacio en las oficinas, espacio para hacer los previos, espacio para todo, ¿no? Entonces, que ese claramente es un tema a tratar, ¿no? Entonces, en el siguiente webinar vamos a tratar todo el tema aeroportuario, ¿no? Y todos los retos que tiene la Ciudad de México y otras ciudades de México a nivel aeroportuario. Sobre todo este tema de Santa Lucía, ¿no? Que todos yo creo que nos tiene ahí un poco en ascuas para saber qué están tramando, ¿no? Qué se está esperando hacer en tema de carga aérea, cómo esperan repartir el tráfico. Todo esto, pues, vamos a poder poner un poco de luz en esta oscuridad que tenemos. Y por último, todo este tema de oportunidades y amenazas que hemos resumido muy, muy rápidamente. Entraremos un poco más en detalle. Así ¿De es. acuerdo? Gracias, Andreu. ¿Te puedo hacer un par de preguntas que nos están llegando al chat? Sí, claro. Ahí te va. Tenemos varias. Empiezo así. Hay una que dice, ¿cuál es la participación de la carga en vuelos PAX versus versus los cargueros puros? Déjame irme para allá. Este es el reparto arriba en estas barras. Carga total, digamos, el compuesto de todo, ¿no? Internacional y doméstica. ¿De acuerdo? Azul oscuro, aeronaves cargueras. Todo lo que es aerolínea carguera pura.
Aerolínea de pasajeros, o sea, carga que viene en bodega de aeronave de pasajeros, y las express. Obviamente esto está, digamos, el peso es por kilos, ¿no? O por toneladas, ¿no? Y por eso las express, aunque tienen mucha presencia a nivel de aeronaves, ¿no? Y siempre que vamos a un aeropuerto, y a México siempre está ahí plantado el de UPS, el de DHL, en peso obviamente no representan tanto, ¿no? Porque todo pues, es paquetería. Pero sí, básicamente casi un 50% de la carga viene en bodega de pasajeros, lo cual es mucho, ¿no? Y obviamente nos marca mucho, y obviamente el tema de Santa Lucía es uno de los retos que trae, ¿no? Y es que si no nos llevamos a los pasajeros, pues cómo nos vamos a llevar el 45% de esta carga que va en vuelos de pasajeros, ¿no? Y además sabemos que las aerolíneas low cost, Viva Aerobús, Volaris, aunque mueven algo de carga y muy recientemente, pues ellas no son movedoras de carga, ¿no? Natas, y no es su core business y nunca lo va a ser. Y por lo tanto, pues esto es un challenge importante que nos ponen para el tema de Santa Lucía. Además ven que la Belly Hall, pues casi la mitad de la carga la trae Aeroméxico, ¿no? Por lo tanto, si no Claro, nos llevamos a Aeroméxico, Santa Lucía, pues ahí se queda ahí se una queda gran parte de la carga. vacío. Y justamente en relación a eso, me están preguntando que si ya sabemos qué carga manejará el AICM y qué carga manejará Santa Lucía. La respuesta clara, directa y sin ningún tipo de titubeo es no lo sabemos, ¿vale? Y lo más Sí, importante y más preocupante es que aún no lo saben, ¿vale? ok. Porque, digamos, Santa Lucía nace con muchas prisas, ¿no? Y tengo que decir, y eso sí es una medalla, digamos, al gobierno, que se ha construido todo muy rápido, ¿no? Ni en Qatar ni en China, que se han hecho los últimos aeropuertos, ni en Turquía se ha conseguido hacer algo tan grande tan rápido, ¿vale? Pero sí es verdad que la parte más estratégica, pues aún tienes grandes incertidumbres, ¿no? Y en el tema pasajeros es obvio, pero sí que también en tema de carga, pues hay muchas incertidumbres, ¿no? Y se pueden imaginar que en tema de aeronaves cargueras, pues no diré que es muy fácil llevárselas, pero obviamente se puede llegar a negociar, ¿no? Y hacer toda la infraestructura y todo lo que necesita una aeronave carguera para que vuela allá. Pero sí es verdad que la de pasajeros, pues si el negocio de pasajeros no tiene sentido, por más que el de carga tenga sentido, ahí se va a quedar en el AICM, ¿no? Por otro lado, es verdad que el AICM, los almacenistas, toda la comunidad, tenéis mucha urgencia para encontrar una solución al tema del espacio y de la capacidad, y por lo tanto quiero creer que al final se tiene que encontrar una solución, ¿no? Pero sí es verdad que, y aquí os puse un ejemplo, ¿no? Veis que en todas las ciudades grandes donde hay más de un aeropuerto, ¿no? Veis que el aeropuerto principal siempre se quedó la gran parte de la carga, De ¿sí? la En carga, Charles de sí. Gaulle tiene el 95, JFK tiene el 63, Londres tiene el 84, Heathrow, y hasta Guarulhos, que es un caso más cercano, tiene el 70, ¿no? Y por lo tanto, ya veis que en cualquier caso, viendo obviamente casos de otras ciudades, no sin ningún análisis más, veis que en general es difícil quitar la carga del aeropuerto principal, ¿no? Y Sí, que por lo tanto, pues eso va a seguir siendo un reto, ¿no? Porque si toda la carga quiere seguir yendo al AICM, pues por más facilidades que se le ponga a Santa Lucía de infraestructura, de incentivos económicos, pues la carga la vamos a tener un rato más en la Ciudad claro, de México. claro, y además de que eso se explica porque ahí también llegan los vuelos de pasajeros y pues es una comunicación al final del día. Sí, 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 sí. Ok, tengo otra Sí, sí. pregunta que me están preguntando que dice, las, ¿cómo ayudan las certificaciones tipo CIEP, que es la de Pharma, para el desarrollo de la carga? Este es muy buen punto y posiblemente me lo he dejado aquí en el tema de oportunidades, aunque está medio relacionado, ¿no? Y es el siguiente, el tema de Safe Pharma, ¿no? Que ahora casi ya todo el mundo está certificado, un proceso de certificación. Lo que ayuda básicamente, digamos, yo no diría que per se ayuda a traer más carga, lo que sí nos ayuda es a seguir siendo un partner global, ¿no? Claro, Y es que um, voy a hacer un caso muy tonto y muy obvio, ¿no? Pero si un paracetamol tiene
digamos, o México necesita 100 paracetamoles al día, que no necesita certificación, pero que, digamos, si se necesitan ciertos productos de farma en México, pues por más mal que esté la infraestructura, los procesos, siempre va a seguir llegando ese tipo de mercancía, ¿no? Ahora bien, si como país estamos pensando en promover el sector farma, queremos convencer a Bayern de que se establezca una planta en Puebla, ¿no? Y queremos que esa planta pues traiga no sé qué enzima desde Canadá, ¿no? Y los blisters desde China en barco, y queremos que todo esto se empaquete en Puebla y que acabe saliendo en avión, ¿no? En forma de esteroides para algún tipo de tratamiento a toda Latinoamérica. Si no tenemos Safe Pharma, seguramente se nos lo va a llevar otro aeropuerto, otra aerolínea, otro país, donde sí le pongan todos estos sellos de calidad, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que digamos, no fomenta la carga, ¿no? O traer más carga per se directamente, pero sí obviamente son todos estos pasos que pueden hacer para que acaben atrayendo pues mejores players, mejores aerolíneas, mejores importadores, exportadores, que al final son los que sí traen más negocio de carga aérea, ¿no? Claro. Entonces, es muy, Ah, muy importante. Y por, digo, la frase típica, ¿no? De que el COVID nos ha acelerado muchos procesos. Yo creo que el Safe Pharma pues hubiera llegado en 2, 3 años en México, en Europa, en Estados Unidos. Ya muchos players ya estaban certificados antes del COVID, ¿no? Ahí en México, en Latinoamérica, aún se veía con algo de recelo. Obviamente, sobre todo por el tema del coste que tiene y de toda la parafernalia que hay alrededor para sacarse esta certificación, ¿no? Pero claro, ahora qué bueno, pues que el COVID nos ha ayudado a acelerar todo eso, porque sí creo que es una palanca buena para desarrollar el negocio a futuro. claro. Aquí nada más como un, o sea, paréntesis cultural. Talma México y Talma Perú obtuvieron la CIEP hace 2 meses aproximadamente, 2, 3 meses, y pues obviamente podemos, o sea, recibir cualquier tipo de fármaco. Otra pregunta que tengo para ya darle rapidez, porque ya estamos llegando a la hora. Me están preguntando, dice, ¿se podrá tener un parámetro que determine en términos generales las ventajas o desventajas entre Texcoco y el aeropuerto Felipe Ángeles? Ejemplo, cargas, vuelos, proyecciones de pasajeros, etcétera. A ver, a nivel de indicadores, digamos, de magnitudes de proyecto, sin entrar obviamente en valoraciones políticas, que no es el objetivo. El aeropuerto que se está contemplando, y déjame poner aquí que hay un render. Yo visité el aeropuerto hace un mes. Se están construyendo 3 pistas, una para uso militar, 2 para uso comercial, ¿de acuerdo? Y eso, digamos, ya es un poquito menos agresivo que lo que se estaba planteando en Texcoco, ¿no? Porque en Texcoco pues eran 6 pistas planificadas, ¿no? Paralelas, sí. de las cuales se estaban construyendo, si no recuerdo mal, 4 al inicio, ¿de acuerdo? Obviamente también cambia mucho la perspectiva, ¿no? Texcoco era para cerrar el AICM, entonces te llevas del día 1 50 millones de pasajeros, 60 millones de pasajeros. El AIFA, como no es la idea cerrar el AICM, al menos el día 1, pues obviamente se va a tener que pelear, ¿no? O robar parte de este tráfico, y por lo tanto obviamente han hecho algo mucho menos agresivo que Texcoco. En cuanto a terminal de pasajeros, esta medía 910.000 metros cuadrados, ¿vale? Casi 1 millón de metros cuadrados, que era muchísimo, pero obviamente era necesario. En este caso, se está construyendo solo una de estas 2 partes del completo terminal, ¿no? Solo se está construyendo una ala, y son como 270.000 metros cuadrados. Entonces estamos hablando pues de como un tercio, ¿no? De los metros cuadrados que se estaba construyendo a Sí. nivel de pasajeros. En carga, en Santa Lucía aún no hay nada levantado, ¿vale? A nivel de ladrillo, ¿vale? Así como en pasajeros sí está muy avanzada la obra, en carga no está aún levantado. Yo creo que en parte es bueno para que haya el tiempo suficiente para tratar los temas y madurar todos los temas que hay que tratar con la industria, véase vosotros. Claro. Pero obviamente se estaba planteando algo mucho menor que lo que se estaba planteando en Texcoco.
Texcoco, se acordarán, eran literal 84 campos de fútbol que se estaban planificando, 84 hectáreas, y eran, si no recuerdo mal, 20 almacenes, ¿de acuerdo? Con un total de como 240.000 metros cuadrados de almacén, que son, pues es como 4 veces lo que hay hoy en día en el AICM, ¿no? Ok. En Santa Lucía estamos hablando de 8 almacenes, como unos 50.000. Es más o menos como duplicarle, ¿no?, al AICM, o sea, poner lo mismo que tiene el AICM, pero en Santa Lucía, pero aún así, todos los disclaimers, ¿no?, de lo que acabo de decir, porque no es una cosa, obviamente no es oficial, y además que como no está levantado, pues obviamente aún hay flexibilidad para hacer A, B, C. Claro, para cambiarlo un Y poco. bueno, lo que lo va a mandar esto es al final la demanda que haya futura, ¿no?, de toda la comunidad de carga para irse para allá, ¿no? Que yo creo que sí tiene mucho potencial, pero sí hay que hacer las cosas bien. Y por bien, pues quiere decir que funcionen, ¿no? Porque México tiene muchas complejidades para mover la carga, sobre todo internacional. Ok. Aquí tenemos otra pregunta que dice, en el AICM, por los tiempos de confronta, la saturación de almacenes e ingreso de unidades no es ya opción para despachar embarques aéreos urgentes. ¿Cuál es la alternativa? Digo, yo aquí te puedo Eh, ayudar un poquito. O sea, yo creo que aquí en la parte de Talma sería mandar una prealerta avisándonos si hay algún embarque o sea, urgente para darle esa atención que merece. Pero a ver qué me puedes decir tú. no, me encantaría tener solución, ¿no? Pero sí es verdad que hoy en día pues es algo complejo, ¿no? Porque hasta, digamos, Querétaro, que se ha intentado posicionar como la alternativa rápida a México, pues tampoco ha acabado de funcionar del todo, ¿no? Y mucha de la carga que llega en Querétaro, pues viene a México a despacharse, ¿no?, y a desadonizarse, lo cual pues estamos con el mismo problema. Entonces, digo, obviamente Santa Lucía, yo sí, digo, he trabajado ya meses con Sedena y hemos tratado mucho el tema. Yo sí creo que tiene potencial para hacer cosas con carga, ¿vale? Y que sí sea un relief airport para la carga, ¿no? Así como en Ok. pasajeros me cuesta verlo más en el corto plazo, yo creo que sí tiene que haber potencial, pero sí hay muchas cosas que hay que tratar, ¿no?, y que hay que hacer bien para que todo esto funcione. Ok. Y la última pregunta es una pregunta, es un poquito larga y ahí te va. En el futuro inmediato y mediano plazo, ¿cómo se espera que se comporte el mercado aéreo mexicano en los siguientes dos rubros? Uno, exportación. Las aerolíneas seguirán restringiendo vuelos. Y dos, en importación. ¿Cómo se espera que se puedan impactar los tiempos de tránsito a MEX si existiera un repunte de COVID? Ya que aeropuertos como Los Ángeles, Charles de Gaulle y el Prat son claves para la importación. Wow. A ver, a nivel de capacidad en exportación, ¿no?, el tema de aerolíneas, yo creo que estamos relativamente cercanos a que se restablezca la gran mayoría de capacidad, sobre todo en tema de pasajeros, ¿no?, que es lo que más se ha notado para este año, ¿no? O sea, yo creo que sí, en México se debería poder cerrar 2021, diciembre, con una gran parte, si no la mayoría, de los vuelos que había, frecuencias que había a nivel internacional. Y prueba de ello es que Emirates regresa ya creo que en días. Aeroméxico también a Barcelona dijo que regresa, y todo poco a poco parece ir tomando forma, y además que la demanda también lo está, lo está llamando, ¿no? Está demandando esa capacidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí tiene que estar en los siguientes meses de vuelta. Y del tema del rebrote de COVID, digo, me pongo ya pesimista solo de pensarlo. Sí, claro. Y esperemos que no, aunque es verdad que llevamos 2 o 3 días con noticias medio ambiguas en el tema, pero sí es verdad que hay varios factores, ¿no?, que creo que pueden evitar lo que les está pasando a Perú, Chile, Brasil, etcétera. Y es que, uno, aquí no es invierno y por lo tanto el tema de transmisión puede estar un poco más controlado. Después, que ya tenemos un gran avance
digo, no comparado con Europa o Estados Unidos, pero sí comparado con Latinoamérica, mucho más avance en el tema de vacunación, ¿no? Ya sea de importación o local, ¿no? Vacunados. Y que por lo tanto yo quiero creer que eso, aunque nos traiga a lo mejor una tercera ola, sea más controlada a nivel de muertos, ¿no? Y de casos, que a lo mejor no nos puede evitar cerrar restaurantes, ¿no? Y limitar horarios y limitar un poco la actividad, pero que aún así, y dejadme poner la última slide, bueno, digo la última, una de las que hemos visto, pero para este último comentario, del tema de la recuperación de carga en México, ¿no? Y es que este punto aquí bajo, pues fue enero de este año, 2021, ¿no? Lo cual aquí estamos extremadamente mal, ¿no? Con todos los hospitales llenísimos, con muchos casos, muchos muertos, la ciudad parada, ¿no? Casi a nivel de logística y de movilidad. Y aún así, pues estábamos a unos niveles casi iguales a 2019, ¿no? Y por lo tanto, que a nivel de carga, obviamente genera muchas limitaciones y muchos problemas a nivel logístico, de movilidad, pero sí a nivel de volumen, yo creería que ya no nos debería pegar tan fuerte si viniera otro rebrote, que sí podría ser, ¿no? Los siguientes días o las siguientes semanas. Claro. Ok, y la última pregunta que nos acaba de llegar es, dice, mm, para las aerolíneas no cargueras, entiéndanse también de pasajeros, ¿qué parte de su ingreso representaba la carga pre-COVID a post-COVID? Muy buen punto. Obviamente, digo, depende de la aerolínea, ¿no? Las Claro, low cost, Viva Aerobús, y digo, y no las mexicanas, Vueling en España o sí, Southwest en Estados Unidos, la carga nunca representa más de un 1, 2%, 3% de los ingresos, ¿no? ok, Aerolíneas legacy, ¿no? Aerolíneas de bandera, posiblemente estamos hablando ya de un 5, 10, 15%, ¿no? Depende mucho, digo, Qatar Cargo, pues, digo, Qatar Airways tiene su propia aerolínea de carga, sí, ¿no? Aeroméxico sabéis que no tiene casi ningún avión de carga y por lo tanto, obviamente, el impacto es mucho menor, ¿no? claro, Y es verdad que durante la pandemia, pues los ingresos pasaron, creo, si no recuerdo mal, como hasta un 20-30% de los ingresos en carga de los totales, ¿no? Pero no, claro. digo, subieron un poquito los de carga, pero sí también, sobre todo, fue porque se cayó pues, los ingresos de pasajeros y obviamente pues la proporción del pastel cambia, ¿no? Pero sí duplicó casi la representatividad de los ingresos de carga en las aerolíneas con otras, Ok, contra otros negocios. perfecto. Pues Andreu, muchísimas gracias por tu tiempo. En nombre de Talma y Flair Consulting, les damos las gracias por haber hecho posible este webinar. Quedamos a sus órdenes para cualquier asunto logístico que los podamos ayudar y los esperamos el 28 de julio para la segunda parte del webinar. Les estaremos enviando personalmente, yo les estaré enviando el link con la invitación a todos los inscritos de este webinar para que igual se inscriban al siguiente webinar. Y pues muchísimas gracias, Andreu, por todo esta información. Ha sido, o sea, muy, muy interesante y esperamos verlos en un mes. Muy Gracias a bien. todos. Un placer, Carlos. Cuídate. Hasta luego. Hecho, Andreu, bye bye. Buenas tardes. Vaya a todos, hasta luego. Gracias por